en esta tercera sesión del segundo ciclo del seminario Ciudad, Ciudad, Ciudad. Y el día de hoy nos acompaña como moderador el doctor David Murillón, a quien cedo el uso de la palabra. Buena tarde. Gracias, buenas tardes. Me toca darle la bienvenida a la sesión 3 de habitabilidad urbana, cohesión, identidad y entornos de calidad. Les presento a los tres participantes, el doctor Vicente Moctezuma del Instituto de Investigaciones Sociales, al doctor Daniel Cosac de la Facultad de Arquitectura y Diseño y Urbanismo de la UBA, la Universidad de Buenos Aires, el doctor Iván Vilchis Mata del Colegio Mexiquense. La dinámica serán 15 minutos de presentación. A los 15 minutos les haré un comentario para que cierren y se tomen uno o cuando mucho 2 minutos para las conclusiones. Al último tendremos la participación del público con comentarios directos a chat para podérselos leer. Así es que inicio presentando a ustedes al doctor Vicente Moctezuma Mendoza, que es investigador asociado del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es doctor y maestro en antropología por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social en la Ciudad de México y licenciado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Hizo una estancia postdoctoral en el Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Su trabajo doctoral recibió el premio a la mejor tesis de doctorado en Ciencias Sociales que otorga la Academia Mexicana de Ciencias, y en su libro El desvanecimiento de lo popular, gentrificación del Centro Histórico de la Ciudad de México, fue reconocido como mejor libro en Ciencias Sociales en el 23 por la sección de México de LASA. Trabaja sobre temas de desigualdad e injusticias socioespaciales urbanas, analizando disputas, exclusiones, violencias en torno al acceso y permanencia a la vivienda, el comercio callejero y los espacios públicos desde la perspectiva y experiencia de los sectores populares. Adelante, doctor Vicente, por favor. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a estar acá. Me da mucho gusto participar de esta mesa. Y bueno, yo soy antropólogo y lo que traigo de presentación es, digamos, algo que eh, pues viene de mi trabajo antropológico en el centro, de mi trabajo etnográfico, y que creo que pues son unos materiales que son bastante propicios para pensar en el tema que nos convoca hoy, que es habitabilidad urbana, cohesión, identidad y entornos de calidad. Voy a compartir la pantalla para exponer. Y bueno, yo quería, digamos, como iniciar la presentación con esta cita de Nigel Tirth, ¿no? Que dice: he querido ver las ciudades como océanos de dolor, resultantes de la resaca de las pequeñas batallas de la vida cotidiana, pero también como depósitos de esperanza. Quiero concebir la amabilidad y la compasión como elementos de la vida urbana que quisiéramos nutrir y fomentar en un contexto que a menudo parece ir en contra de ello, ¿no? Y bueno, el epígrafe pues me parece bastante significativo y pues orienta de manera general, digamos, como lo que voy a exponer, porque pues como se sabe, en las últimas décadas, ¿no? Las condiciones de vida de los sectores populares urbanos latinoamericanos se han visto significativamente transformadas en distintas dimensiones. Se han enfatizado nuevos escenarios de precariedad, de marginalidad social y espacial, ¿no? Es decir, se habla de una serie de transformaciones que ahondan la adversidad y la acumulación de desventajas de estos sectores. Para poner algunos ejemplos, ¿no? Podemos pensar en el aumento de la precariedad laboral, en la pérdida del poder adquisitivo del salario y de los derechos y las garantías laborales, que diluyen las diferencias entre los que se denomina el trabajo formal y el trabajo informal. Podemos pensar también
en la mercantilización de procesos y mecanismos de acceso a bienes considerados derechos sociales, como puede ser la vivienda, y de manera más amplia la reproducción de desigualdades a través de la fragmentación y jerarquización de instituciones vinculadas a la seguridad social, ¿no? Como los servicios de salud, por ejemplo. La desigualdad en el acceso a los bienes y servicios públicos urbanos, derivado no solo de procesos tradicionales de segregación, sino ahora también dinamizado por procesos de gentrificación y de fragmentación social, ¿no? Como una socioespacial, como una forma contemporánea, digamos, de la segregación. Y lo que me interesa de manera particular en esta ponencia son las nuevas condiciones de adversidad en distintos espacios de marginación y precariedad urbana, como la disolución de capacidades organizativas y de apoyo mutuo entre habitantes, ¿no? Entre vecinos, en gran parte, aunque no exclusivamente, vinculado a las condiciones de violencia urbana y inseguridad en la ciudad, ¿no? Precisamente este aspecto, la violencia y la inseguridad, puede ser el que genere más desaliento y torna más oscura la imagen actual del hábitat popular en las ciudades latinoamericanas. En este contexto, se señala continuamente la disolución de vínculos y estrategias de organización colectiva, el aislamiento, el miedo, la desconfianza. Estos elementos entierran incluso el optimismo que caracterizó la imagen de la ciudad latinoamericana en otras épocas, para quienes tuvieron en el horizonte de su mirada lo que se denominó hace algunos años como los espacios de marginación, ¿no? Y pienso, por ejemplo, en Yanis Perlan, quien escribió un libro muy reconocido llamado justo El mito de la marginalidad en 1976, que puso en cuestión las imágenes dominantes sobre las favelas en Brasil. Especialmente ellos, los marginales, están bien organizados y cohesionados y hacen un amplio uso del medio urbano y sus instituciones. Culturalmente son muy optimistas y aspiran a una mejor educación para sus hijos y a mejorar las condiciones de sus casas. Económicamente trabajan duro, consumen su parte de los productos de otros. A menudo pagan más ya que tienen que comprar donde pueden obtener crédito y construyen no solo sus propias casas, sino también gran parte de la infraestructura comunitaria y urbana en general. Políticamente son conscientes y están involucrados en aquellos aspectos de la política que afectan más directamente sus vidas, tanto dentro como fuera de las favelas. Sin embargo, 4 décadas después, realizando una nueva investigación, revisitando las favelas a donde había ido previamente, eh, Yanis Perlan, en una investigación titulada Justo Favelas, 4 décadas de vida en los márgenes de Río de Janeiro, nos presenta una visión que más bien es desalentadora. Ella señala, la violencia y sus derivaciones gemelas, miedo y desconfianza, no solo impiden el uso del espacio público, sino que también disminuyen la socialización entre amigos y familiares, reducen la membresía en organizaciones comunitarias, debilitan la confianza entre los vecinos y erosionan la unidad de la comunidad. Cada medida de unidad comunitaria, confianza, socialización y participación ha disminuido dramáticamente. Como en el estudio de Perna, distintas investigaciones dan cuenta de un contexto actual de desintegración social, de desconfianza, competencia y disputa, ¿no? Y parece así que una noche de violencia y miedo se abate sobre el hábitat popular latinoamericano. Sin embargo, si como señala Perlan, cada medida de unidad comunitaria, confianza, socialización y participación ha disminuido dramáticamente, eso quiere decir pues que hay algo que prevalece. Dar cuenta también de eso otro que prevalece es indispensable para la comprensión de las experiencias de y en los espacios de marginalidad contemporáneas y es justo, digamos, el objeto de esta ponencia. En mi investigación sobre un espacio con condiciones de marginalidad en la Ciudad de México que últimamente ha estado atravesado por nuevas violencias, me refiero al barrio de la Merced, me he encontrado con que ahí la vida en común no solo se fractura, se entreteje también en entrelazamientos que no solo están contrarrestados por la violencia y el sufrimiento, sino que surgen de y a través e incluso contra estos. Los distintos gestos, disposiciones, acciones de atención y cuidado de los otros ponen de manifiesto lo que la antropóloga Vina Das llama una ética ordinaria
o lo que Al-Mohammad llama una ética del terreno áspero, como señala este último autor. Una ética del terreno áspero, de lo cotidiano, se entiende en términos de las formas en que la vida no solo está abierta al dolor, al sufrimiento, la alegría y el tedio de los demás, sino también cómo en los enredos y las relaciones de nuestras vidas con otras vidas cada día, líneas de cuidado y preocupación emergen, se fomentan y también se deshilachan. En lo que queda de esta plática, busco dar cuenta de forma empírica de esta ética del terreno áspero a través de la descripción de una relación conflictiva y contradictoria de solidaridad, de cuidado, que he podido observar en mi investigación etnográfica entre un comerciante callejero, Daniel, y un joven desconocido, casi en situación de calle, que vamos a llamar Mario. El encuentro entre ellos en su vida diaria da cuenta de cómo en la ciudad, aún en condiciones muy adversas, las vidas se entrelazan, si bien de manera precaria y débil, unas a otras. También porque se está dispuesto a procurar al otro, a prevenirle el mal, a evitar el daño. Bueno, como les comentaba, Daniel es un habitante y comerciante de esta zona de la Merced. Aquí puse pues, una imagen muy próxima a la calle donde vive para que se pueda ver un poquito como el entorno espacial. Y Mario es un joven que un buen día llegó a la calle y a pararse muy cerca del puesto de Daniel. Mario es originario de Tapachula, aunque emigró siendo chico a la Ciudad de México. Después, por lo que he podido averiguar, ha tenido una vida errática. De chico migró a Estados Unidos con sus papás. Después, a un chico estuvo en San Juan del Río, Querétaro, donde tiene algunos familiares, aunque no es muy claro si se quedó con ellos. Finalmente llegó a la Ciudad de México, aparentemente solo y sin vínculos familiares y o afectivos que lo recibieran. Estuvo un tiempo trabajando y viviendo para después, por problemas, ¿no? Como él lo sintetiza, irse de ahí. Ahora es común verlo en la Plaza del Oriente del Centro Histórico, en la zona del Merced Antigua, por donde Daniel vende. No muy lejos de ahí, a un par de cuadras. Vamos a dar un momento para que pueda reconectarse el doctor Vicente para continuar. Gracias. Ya, yo ya estoy acá, pero no sé en qué parte me quedé, desde hace cuánto se cortó, qué sucedió. Como medio minuto. Cuando salió de San Juan del Río, llegó a la Merced. Ah, ok. Perfecto. Bueno, retomo de ahí. No sé qué pasó, ¿eh? Y dejen vuelvo a compartir la presentación. Ok. Sí, se me escucha, ¿verdad? Ya regresamos. Sí. Eh, entonces decía, finalmente llegó a la Ciudad de México, aparentemente solo y sin vínculos familiares o afectivos que lo recibieran. Estuvo en Tepito un tiempo trabajando y viviendo para después, por problemas, irse de ahí. Ahora es común verlo en la Plaza del Oriente del Centro Histórico, en la zona de la antigua Merced, por donde Daniel vende. No muy lejos de ahí, a un par de casas, ha encontrado un lugar donde pasar la noche dentro de la vivienda de una familia de comerciantes que tiene varios puestos callejeros en la zona. Un buen día, ahí está. Un buen día, Daniel le dijo a Mario, ¿tienes tiempo, trabajo, me puedes ayudar? Necesito hacer esto y esto. Si puedes, me ayudas. Si no, pues a partir de ahí se fue estableciendo una relación. Daniel cuenta que al principio Mario llegaba cuando no encontraba en otra parte para la comida y la bebida, cuando no encontraba otra persona a la cual echarle la mano a cambio de una feria. Entonces, si Mario llegaba y Daniel encontraba algo en que ocuparlo, Daniel le ofrecía esa chamba. Me contaba Daniel sobre toda esta situación. Aquí en la ciudad tienes que andar rápido, es lo que te decía. Este cabrón, se refiere a Mario, es tímido, no comparte con nadie. Si te das cuenta, nadie le habla más que a mí. Y eso si le hablo, o si quiere algo me dice. Si no puedo, le digo que hay que hacer otra cosa y vemos la manera de resolver un punto o algo. Si hay modo de darle algo que coma, pues que coma, que beba, le damos. Y si no, pues ya. Si no, ya. Vemos la forma de cómo, que al menos no sufra.
porque sí está cabrón. Como se puede ver en esta cita, Daniel ve en Mario a alguien vulnerable y en riesgo en la ciudad. En otra conversación, Daniel me dirá, eh, al Chile, Mario viene de la sierra y aquí es más rápido todo. Si no, la ciudad te come. Es decir, a los ojos de Daniel, Mario no ha desarrollado el tipo de hábitos que le permitiría salir adelante en la ciudad, no sufrir. Y es a partir del reconocimiento de esta vulnerabilidad de Mario que Daniel inclina su vida hacia él, procurando anticiparse a su dolor, viendo el modo de darle algo para comida y agua, y si no hay suficiente, porque también para ellos los medios materiales muchas veces son escasos, buscar la forma de cómo que al menos no sufra. Quiero destacar que Daniel no se identifica individualmente con la experiencia de Mario, o mejor dicho, no centra su solidaridad ni en lazos de parentesco, ni en una empatía vinculada a una experiencia biográfica común del tipo, yo sé lo que es, a mí me pasó, aunque podría haber rasgos y momentos de su trayectoria que se asemejen. Pues, por ejemplo, Daniel conoce la experiencia migratoria internacional y nacional. En cambio, la solidaridad de Daniel parece asociarse con una dimensión más universal, el reconocimiento de la vulnerabilidad social de los cuerpos. Sin embargo, a pesar de la solidaridad de Daniel con Mario, Mario no deja de ser sujeto de desconfianza y temores para Daniel. Ello no solo por la falta de claridad sobre la vida de Mario, también porque Mario tiene un comportamiento errático y agresivo en la calle. Por ejemplo, un día llegué al andador y Daniel inmediatamente me abordó. A este güey, se refiere a Mario, luego se le ve el avión y anda molestando a las morritas, ¿no? A las chavas, a las mujeres, como que las acosa. O sea, no les dice nada, pero se atraviesa, ¿no? Es decir, iba pasando chavas por la calle caminando y de pronto Mario intencionalmente las chocaba. Este muchacho no agarra la onda, continúa Daniel. Luego te das cuenta que no entiende, por el modo en que habla. Daniel se debatía sobre cómo actuar. No sabía si cariarlo en sus términos, ¿no? Es decir, enfrentarlo, amenazarlo con violencia para que dejara de hostigar a las mujeres que caminan por la zona, o también en sus términos, mandarlo a la chingada. Varias eran las preocupaciones que esta situación le despertaban a Daniel. Principalmente le preocupaba que alguno de sus 3 hijos, todos menores de edad, fueran maltratados por Mario, pues en muchas ocasiones los niños y niña se encontraban en su proximidad y sin la supervisión de Daniel ni de Viviana, que es la pareja de Daniel. Sin embargo, a Daniel también le preocupaba a Mario. Consideraba que este comportamiento tiene que ver con deficiencias intelectuales de Mario. Daniel consideraba que Mario vivía distintos riesgos. Por un lado, que los otros vendedores del lugar terminaran atacando a Mario. Daniel me decía, si le rompen su madre, le van a dar una pasadota. En segundo lugar, a Daniel le preocupaba que a Mario se lo llevara la policía. Y finalmente le preocupaba la forma en la que Mario sobrellevaría su situación si resultaba exiliado de esa calle, donde con Daniel y algunos otros comerciantes había encontrado fuentes más o menos regulares y cotidianas de ingresos. Finalmente, Daniel habló con Mario y consiguió que éste cesara en su comportamiento agresivo, pero el comportamiento dejó huellas y justificó y consolidó la reserva y desconfianza que Daniel sentía hacia Mario y los límites a los que llegaba su solidaridad y empatía con él. Estos límites resultaron muy evidentes algunos meses después, cuando Mario llegó con signos de fuertes golpes en el cuerpo. Bueno, en breve, porque ya estoy casi sobre el tiempo, eh, cuento que a Mario lo golpeaban algunas personas del lugar donde pasaba la noche, ¿no? Donde lo dejaban quedarse a dormir. Platicando con Mario y tratando de entender dónde vivía y cuál era la dinámica que enfrentaba Mario en este lugar, me fui dando cuenta que Daniel tenía un amplio desconocimiento sobre la situación de Mario. Es mejor no saber, me dijo después Daniel. Intrigado por esta defensa de la ignorancia, le pregunté por qué y me dijo, mira, no puedo platicar con él de esas cosas, me contestó, porque si platicamos, tal vez me va a decir que le haga paro y yo no puedo dejar que se quede con nosotros. Entonces, ¿para qué le pregunto? Ya para cerrar,
El caso de Daniel y Mario me parece significativo porque permite ver que la solidaridad es un rasgo que caracteriza también espacios de marginalidad que, como la Merced, están estigmatizados y como supongo muchos de quienes vivimos en la Ciudad de México sabrán, en la actualidad pues se encuentra atravesada por una gran cantidad de violencias y por la presencia, digamos, de grupos del crimen organizado, ¿no? Con mucho poder, digamos, en el territorio. Me parece importante también porque da cuenta de un vínculo duradero que sin embargo no se construye a partir de la confianza. Daniel no confiaba en Mario, de hecho le tenía mucha desconfianza, lo que da cuenta que relaciones de apoyo y solidaridad no solo se construyen bajo la confianza, sino también en la desconfianza. Y finalmente, este caso permite reconocer también los límites de estos actos de solidaridad, la forma en la que el cuidado a los demás se acota, se restringe, se retrae, es decir, en otras palabras, cómo el lazo que se construye entre dos pende de hilos frágiles e irregulares, y el surcido que conforman, si acaso lo conforman, es quebradizo y a menudo se desilvana. Se trata de una ética que reside en la vida en movimiento, donde hay fricciones, en lugar de una que se funde en los terrenos helados y lisos de las concepciones ideales del bien y de lo que debe ser. Y bueno, con eso pues cerraría la exposición y quedo atento a los comentarios y preguntas que haya. Gracias, doctor Moctezuma. Me corresponde presentarles a continuación al doctor Daniel Cossack, quien es arquitecto egresado de la Universidad de Buenos Aires con medalla de honor su graduación y también tiene un PhD en Oxford, director del Centro de Investigación del Hábitat y Energía en la UBA e investigador independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Argentina, el CONICET. Ha sido coordinador del área de urbanismo de la carrera de arquitectura y director cofundador de la maestría en proyecto de intervención en patrimonio territorial, urbano y arquitectónico de la Universidad Nacional de San Martín, becario doctorado Alfa IBIS financiado por la Unión Europea, así como profesor en Washington, en otras instituciones, todas relacionadas con la ciudad, la arquitectura y el urbanismo. Tiene publicaciones como libros, entre ellos Soluciones basadas en la naturaleza para ciudades resilientes, cambio climático, perspectivas, experiencias de América Latina, publicado por el PNUD de la ONU. También ha tenido financiamiento de instituciones como la Comisión Europea, el BID, y otras más. Le doy la bienvenida y le cedo la palabra al doctor. Muchas gracias, David, y muchas gracias, Jessica, por la invitación. Es un enorme gusto bueno, y también un honor estar compartiendo esta mesa en el marco del 30 aniversario del PUEC, que es una institución que yo valoro muchísimo y recuerdo y atesoro las veces que pude participar en investigaciones en colaboración y estadías allí. Así que para mí es un enorme placer estar aquí. Bueno, comparto la presentación que preparé. Bueno, voy a hablar sobre un caso de estudio sobre el que venimos trabajando desde hace 6 años. Pasaron 3 proyectos de investigación diferentes sobre el mismo territorio y con objetivos concatenados, vinculados entre las 3 investigaciones. La primera empezó en el 2018 con financiamiento del Instituto Lincoln de Políticas de Suelo. Sobre eso me voy a referir al comienzo y bueno, después les voy a ir contando cómo fue cambiando nuestro proyecto de investigación e inclusive la construcción de un proyecto piloto vinculado. Bueno, se trata de un proyecto de implementación de infraestructura azul y verde en un entorno muy densamente ocupado en el área metropolitana de Buenos Aires, y me parecía, bueno, después de la invitación de Jessica y el tema general de la mesa, que podía, desde un campo muy diferente, desde el que nos presentó Vicente, pero sí contribuir a hablar de la habitabilidad urbana y sobre todo con énfasis en la construcción de entornos de calidad y la identidad. Bueno,
Se trata de la cuenca del arroyo Medrano, que, como sucede en general con las cuencas hidrográficas, está a caballo de varias jurisdicciones. En este caso, la parte bueno, sobre donde nosotros trabajamos con mayor intensidad es en el municipio de General San Martín, en la provincia de Buenos Aires, en el área metropolitana de Buenos Aires, pegado al límite con la ciudad autónoma de Buenos Aires, la capital federal, que es donde el arroyo finalmente desemboca en el Río de la Plata. Una parte de la cuenca también está en el municipio vecino de Vicente López y otra más chica en 3 de febrero. Esta característica de las cuencas hidrográficas, muchas veces discutido el desafío que implica la gobernanza y la gestión eh, por las distintas jurisdicciones. En este caso intervienen 4 gobiernos locales, pero también la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene rango provincial, y por tratarse de 2 provincias, también nación. Entonces es un tipo de gestión particular, muy usual en las grandes metrópolis del mundo, pero bueno, que implica ciertos desafíos. La Ciudad de Buenos Aires es muy llana, entonces para la gestión de las cuencas hidrográficas eso presenta un desafío adicional. Acá podemos ver que inclusive muy entrado en el centro de la cuenca la topografía es bien baja. Es una zona, como van a ver ahora, que tiene una historia muy trágica de inundaciones y un altísimo grado de impermeabilización. Como pueden ver acá, la mayor parte de la cuenca está en el rango de 75% de impermeabilización, con zonas completamente impermeabilizadas. Por suerte, en el centro, muy estratégicamente en el centro de la cuenca, todavía quedan reservas de espacio absorbente y, bueno, espacio verde. Y sobre eso después vamos a ver por qué parte de nuestra estrategia se basa en ese punto. Bueno, a una de las inundaciones trágicas a las que me refería tuvo lugar en abril de 2013. Esa fue la última gran inundación de la ciudad de Buenos Aires y de otras ciudades también en la provincia de Buenos Aires, especialmente la ciudad de La Plata, que tuvo una terrible inundación que quizás eclipsó un poco en la memoria al resto de las que ocurrieron, porque en esa inundación, el 2 de abril de 2013, en la ciudad de La Plata murieron alrededor de 100 personas en forma directa y como consecuencia indirecta de la inundación. Y en la ciudad de Buenos Aires, el día anterior, el 1 de abril, murieron 10 personas, 6 de ellas en la cuenca del arroyo Medrano. Bueno, el arroyo Medrano, como la gran mayoría de los arroyos en ciudades como Buenos Aires, fue enterrado, fue entubado a mediados del siglo XX. Podemos ver en esta sucesión de imágenes arriba el proceso de urbanización desencadenado a fines del siglo XIX, que avanzó muy rápido sobre la cuenca completa, y a mediados del siglo XX ya estaba completamente urbanizada y con un alto grado de impermeabilización. Fue muy similar al de la mayoría de las cuencas hidrográficas de la ciudad de Buenos Aires y de lo que luego se denominó el primer cordón del área metropolitana, que comparte muchas características en términos de morfología urbana con la ciudad de Buenos Aires. Abajo podemos ver imágenes del arroyo a cielo abierto antes de su entubamiento en las primeras décadas del siglo XX, que tenía una fuerte presencia en los barrios por donde pasaban. Ahí podemos ver un club náutico que todavía existe, a ver si... ¿sí? El Club Náutico Buchardo, que sigue estando en el mismo lugar. Esta foto está sacada del mismo lugar. Acá está el club. Se sigue llamando Club Náutico, nadie sabe por qué, porque donde estaba antes el muelle y la salida al Río de la Plata, ahora hay 2 autopistas, un par de autopistas ida y vuelta,
un ferrocarril en el medio y varios cientos de metros de terreno ganado al río, ganado entre comillas, y bueno, desapareció completamente la presencia del agua en la ciudad, en la desembocadura y en otros lugares, como podemos ver acá, en este bulevar en García del Río, en donde antes pasaba el arroyo a cielo abierto, lo podemos ver acá, y bueno, y muchísimas otras situaciones urbanas que eran bien características de este territorio que desaparecieron completamente. Y por supuesto la contaminación. En la desembocadura, que es el único tramo que todavía es a cielo abierto, se puede ver el grado enorme de contaminación, se puede respirar, es nauseabundo, y también lo podemos ver desde las imágenes satelitales donde la pluma de contaminación del arroyo Medrano, que se junta con las desembocaduras de otros arroyos igualmente contaminados, ya muy cerca de la toma principal de agua para la planta potabilizadora principal de Buenos Aires, comprometiendo también esa toma de agua del Río de la Plata. Bueno, sobre este territorio hicimos una colaboración entre un taller de proyecto urbano de la Universidad de Buenos Aires y un equipo transdisciplinar de investigación que incluyó ingenieros hidráulicos, economistas, paisajistas, bueno, por supuesto urbanistas, entre otras disciplinas, en donde la consigna en el taller de proyecto fue, por un lado, resolver en 6 tramos distintos el desentubamiento del arroyo Medrano y la construcción de un parque lineal, junto con la exploración y la identificación de oportunidades para aumentar la capacidad de absorción y retención de la cuenca para replicar en la medida de lo posible el ciclo hidrológico natural. De esta forma se propusieron en el taller 4 grandes reservorios a cielo abierto, parques inundables de acceso público. Entonces en el taller se hicieron lo que fue después la base proyectual de los escenarios que se estudiaron y se analizaron en profundidad en el proyecto de investigación. El proyecto de investigación incluyó también el desarrollo o la propuesta de una red de pretratamiento de calidad de agua que incluiría sistemas urbanos de drenaje sostenible como jardines de lluvia, y eso es lo que dio la pauta al segundo proyecto de investigación que les voy a mostrar. Bueno, en el proyecto financiado por el Instituto Lincoln se hizo el modelo hidráulico y se pusieron a prueba 3 escenarios eh, para mejorar el nivel de protección de la cuenca del arroyo Medrano. Hablamos de gran infraestructura gris e infraestructura azul y verde menor. Lo que se proponía, en realidad lo que nosotros hacíamos era recuperar un proyecto que ya existía de construcción de un túnel aliviador en profundidad de gran escala, dejando el entubamiento histórico tal cual como está en la actualidad. El segundo escenario, que nosotros llamamos gran proyecto, gran infraestructura azul y verde, infraestructura gris menor, se proponía llegar al mismo nivel de protección del escenario 1 sin la construcción del túnel aliviador, con el desentubamiento del curso histórico y la construcción de estos 4 grandes reservorios, entre otras medidas de infraestructura azul y verde. El escenario 3 era la combinación de los escenarios 1 y 2 para aumentar significativamente el nivel de protección frente al riesgo de inundación. Bueno, estudiamos 6 variables, las primeras económicas, que tienen que ver con los costos de producción, con la valorización del suelo, la capacidad la capacidad de recuperación de valorización inmobiliaria en 30 años, o la plusvalía acumulada en 30 años, y el costo de producción recuperable, la relación entre esa recuperación de valorización inmobiliaria y los costos de producción. El quinto indicador tiene que ver con el nivel de protección frente al riesgo de inundación, que, como les decía, en los primeros 10 escenarios se fijó en 10 años de recurrencia, que es lo que, a lo que alcanza el proyecto de la construcción del túnel aliviador. El segundo escenario lo fijamos en el mismo nivel de protección para poder comparar el resto de las variables,
En el tercer escenario liberamos esa variable para ver hasta cuánto se podía llegar, y bueno, se puede quintuplicar el nivel de protección. Y el sexto indicador es un indicador de calidad de agua, en donde vemos que el segundo y el tercer escenario duplican la cantidad de áreas potencialmente tratadas para mejorar la calidad de agua por fitorremediación. Bueno, sobre este proyecto de investigación tomamos algo de la propuesta de la red de jardines de lluvia para pretratamiento antes del volcado al curso del arroyo Medrano, que finalmente se vuelca en el Río de la Plata, y mediante un proyecto de investigación-acción financiado por la Comisión Europea en el programa Horizonte 2020, el proyecto Conexus de soluciones basadas en la naturaleza, que es un proyecto de colaboración entre Europa y América Latina. Propusimos y construimos este proyecto piloto, que es un proyecto de 450 metros de jardines de lluvia. Los jardines de lluvia son básicamente bocas de tormenta verdes. Como cualquier boca de tormenta, está diseñado para recibir toda la escorrentía superficial de las calles, las veredas, las terrazas y los techos de los edificios que vuelcan el agua de lluvia finalmente sobre el cordón. Bueno, antes de pasar al sistema pluvial convencional, al sistema de infraestructura gris, los jardines de lluvia lo interceptan para absorber una parte de esa agua que ya le quita presión al sistema pluvial, es agua que queda absorbida entre los filtros mecánicos y biológicos de los jardines, por la tierra, por las raíces, y después se evapotranspira, replicando el ciclo hidrológico más natural. Y otra parte vuelve, cuando se satura la capacidad de retención del jardín de lluvia, vuelve al sistema pluvial, pero en forma retardada, en general después de que pasó el pico de la tormenta, y con una calidad de agua mejorada. Esa es la idea de los jardines de lluvia. Esta es una foto de la calle de la Intervención antes de la obra. Es una calle completamente industrial, en un sitio que conecta una avenida principal con un campus universitario. Entonces tiene esa particularidad, que es muy transitado por trabajadores y trabajadoras de las fábricas. En general, bueno, hay un poco de todo, pero hay fábricas textiles y de industria liviana, y también muy transitado por estudiantes que van a la Universidad Nacional de San Martín. Acá vemos imágenes de la construcción de los jardines de lluvia, que fueron cofinanciados por el municipio de General San Martín y el proyecto Conexus, con financiamiento de la Unión Europea. Esta es una imagen de una visita del proyecto en un congreso que hicimos en fines del 2022. Acá ya están los jardines terminados, ya hace más de un año, y en funcionamiento, en donde podemos comparar a simple vista que la vereda de enfrente, que no tiene los jardines de lluvia, en general, y recibe la misma cantidad o una cantidad muy equivalente, porque son techos parecidos, terrazas parecidas y la misma dimensión de veredas y calle, que en días de lluvia se inunda, y el lado del jardín de lluvia en el mismo momento todavía podía ser gestionado por el jardín de lluvia. Esta es una imagen reciente de estudios de calidad de agua que hicimos. Ahí se puede ver cómo se obtiene el agua que ya pasó por todos los filtros mecánicos y biológicos, y sale por este caño perforado que después termina conectado con el sistema pluvial. La idea de los jardines de lluvia es justamente con estos caños perforados que se llenan una vez que está saturado el suelo. Tuvimos que repetir este estudio 3 veces porque en las dos primeras tormentas no se había llegado a saturar el suelo, entonces no podíamos obtener esta muestra de calidad de agua de los jardines de lluvia,
quiere decir que está funcionando, por lo menos desde el punto de vista de la disminución de presión sobre el sistema pluvial, bastante bien a escala de esta intervención, ¿no? Bueno, ese proyecto de investigación terminó con entre otros productos, ¿no? Pero particularmente sobre este proyecto piloto, con un análisis de costo-beneficio inicial, en donde comparamos el costo de construcción de los jardines de lluvia, de estos sistemas urbanos de drenaje sostenible, que lo teníamos exacto porque es el costo que, entre otras cosas, después se rindió en el proyecto, con 6 beneficios que pudimos cuantificar y monetizar. La lista de beneficios no es exhaustiva porque, bueno, esa es una de las grandes diferencias de la infraestructura azul y verde cuando se la compara con la infraestructura gris convencional, que en general es más unidimensional y, bueno, es más fácil de medir también porque hay, bueno, muchísima tradición de análisis costo-beneficio sobre sistemas de ingeniería hidráulica tradicional, sistemas pluviales, en donde se puede ver la disminución del riesgo de inundación. Bueno, en este caso, además de ver la disminución del riesgo de inundación y el mejoramiento de la calidad de agua, nos interesaba también otros indicadores que tienen que ver con incorporar vegetación en la ciudad, como la capacidad de secuestro de carbono y mitigación de cambio climático, la calidad mejoras en la calidad del aire, bueno, el aumento de la valorización del suelo y consecuentemente la oportunidad para recuperar parte de esa valorización, el mejoramiento del espacio público y la estética en general de allí. Para terminar, solamente cuento que creo que estoy llegando justo a los 15 minutos. Bueno, dejo acá las referencias que después se las puedo compartir y cuento el tercer proyecto de investigación, que es el que estamos empezando en este momento, también financiado por el Instituto Lincoln, en donde estamos estudiando 3 escenarios de escalamiento de este proyecto de esta acción unitaria en Calle Francia, a toda la subcuenca del arroyo Medrano en el municipio de San Martín. Vamos a hacer estamos haciendo 3 escenarios de mínima, intermedio y máxima, en términos de la cobertura de calles con sistemas urbanos de drenaje sostenible equivalentes a este. Para esos 3 escenarios vamos a hacer los análisis de costo-beneficio y en una siguiente etapa vamos a analizar los instrumentos financieros que tiene a disposición el municipio para poder financiar cada uno de esos escenarios, incluyendo los instrumentos basados en financiamiento a través de suelo. Bueno, Gracias, doctor Cusack. Como última participación, les voy a introducir y presentar al doctor Iván Vilchis Mata, quien es doctor en Ciencias del Agua por la Universidad Autónoma del Estado de México, investigador por México del CONACYT, adscrito al Colegio Mexiquense. Forma parte del Seminario de Estudios Urbanos y Socioespaciales, sus líneas de investigación, ciencias sociales, espaciamiento integradas. Es miembro del SNI. Sus trabajos se enfocan en estudios de ciudad desde una perspectiva geográfica integral de las dimensiones económicas, ambientales y social. Entre los temas recientes destacan los sectores intensivos en conocimiento, recursos hídricos, desigualdad, accesibilidad y movilidad y los TICs. Bienvenido, doctor Vilchis. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto poder compartir esta sesión con todos ustedes. Y qué bueno que me tocó al final, porque finalmente de lo que voy a charlar tiene que ver mucho con lo que Vicente y Daniel espero retomar algunas cuestiones también a manera de cierre. Voy compartiendo un poco la presentación. Sí, finalmente lo que yo quiero conversar o hacer un poco la reflexión es sobre un tema interesante que se ha dejado
por ahí todavía sin resaltar, que es la inmovilidad urbana. Creo que una de las cuestiones que tenemos en nuestras ciudades es la posibilidad de tener acceso a oportunidades, servicios, bienes, productos, educación, empleo, pero siempre se ha considerado esa accesibilidad como la dimensión socioespacial de la movilidad, ¿no? O sea, para poder tener acceso a cualquier oportunidad en las ciudades tenemos que movernos. Y ese movimiento, pues normalmente lo hacemos o lo vemos y lo medimos en cuestiones de infraestructuras, en funciones de costos económicos, de energía, de tiempo, y en el cual esta movilidad pues se ha visto como básicamente, como lo comentaba Vicente, en una práctica de la vida cotidiana, ¿no? En lo cual pues implica ese desplazamiento, ¿no? Y es un desplazamiento en el espacio de un punto a otro, ¿no? Pero creo que hay que reconocer que esa movilidad, pues finalmente es un medio, ¿no? No es el fin. Creo que pandemia nos dejó un claro ejemplo donde básicamente las actividades era la parte significativa más que la movilidad para poder realizar dichas actividades, ¿no? Entonces, creo que algo que se puede criticar y donde tenemos un área de oportunidades que la mayoría de quienes nos dedicamos a hacer estudio de ciudades o estudios urbanos, pues nos hemos centrado mucho en tres aspectos, ¿no? La distancia, los tiempos y los costos, ¿no? De esta parte, ¿no? El transporte, la infraestructura o la migración, ¿no? Y donde todo parecería estar en constante movimiento, parecería ser algo obligado, ¿no? Sin embargo, también creo que una de las cuestiones es asumir erróneamente que la movilidad pues es igual para todos, ¿no? Y efectivamente aquí hay una diferencia en que pues aparte es un tema de desigualdad, es excluyente, es disperso, tanto en el espacio y fragmentado en el tiempo, y que pues realmente la práctica de la movilidad pues radica en unos aspectos interesantes que más adelante los voy a tocar a mayor precisión, ¿no? En esta capacidad para movernos, cómo movernos y por qué movernos, ¿no? Eso finalmente es lo que nos va a definir ciertos aspectos y creo que lo relativo a justamente la temática del seminario es cómo vivimos estos entornos, cómo tenemos nuestras ciudades o estos espacios de calidad y sobre todo lo que hay que resaltar es estos espacios de proximidad. O sea, siempre tener todo más cercano al domicilio, y sobre todo en estos aspectos que tenemos, y sobre todo en las ciudades latinoamericanas, de crecimiento de las ciudades y la expansión dispersa en estas ciudades y la conformación de zonas metropolitanas, ¿no? Entonces, en este sentido, finalmente podemos observar que si bien algunos se mueven, pues va a contrastar con la inmovilidad de algunos otros. O sea, de manera simultánea podemos tener esta dualidad de que pues hay movilidad o inmovilidad en la movilidad y movilidad en la inmovilidad, ¿no? Y aquí sí vale la pena hacer la precisión, ¿no? O sea, esta inmovilidad o esta movilidad pues la tenemos que considerar en términos relativos, ¿no? No, es una cuestión absoluta, ¿no? Este, y la pregunta aquí a resolver o a tratar de entender, si nosotros queremos tener ciudades sostenibles, resilientes, con mejor calidad de vida y con mejores accesos a oportunidades para toda la población, eh,
sería bueno pensar si existen algunas alternativas viables para poder justamente tener ese acceso a las oportunidades de desarrollo en nuestras ciudades sin tener que movernos. Eh, y ahí es donde justamente la inmovilidad va a resultar relevante, ¿no? Y, y sobre todo relevante porque tiene muchos aspectos y que se relacionan con, primero, el acceso a estas oportunidades de desarrollo, con aspectos de multifuncionalidad urbana, es decir, aquellos lugares bien servidos o aquellos lugares que tienen poco de mucho o mucho de poco, ¿no? Y esto también se relaciona con aspectos de justicia socioespacial, ¿no? Porque algunos están privilegiados, otros no, y es justamente por una cuestión del espacio donde habitamos y bajo qué condiciones habitamos, ¿no? Entonces, la clave también aquí en la inmovilidad es que se pueda permanecer de manera inmóvil o casi sin movimiento, más no inmovilizado, es decir, que podamos seguir realizando nuestras actividades, que podamos seguir teniendo esos accesos a la ciudad, a esas oportunidades, pero justamente en una condición sin prisa, ¿no? Como bien lo comentaba en el relato Vicente, o sea, vivimos con prisas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos cambiar esa situación de vivir sin prisas? Y justamente haciendo pausas, ¿no? Es como un día sin movimiento. Ahorita voy a dar un ejemplo en particular para que quede más claro. Tenemos cuatro aspectos, por lo menos en cómo podemos tener estas categorías de inmovilidad y básicamente se relacionan con las capacidades y las aspiraciones que tenga la población, ¿no? O sea, cuando la población tiene muchas capacidades o abundan las capacidades y también la misma población decide o aspira a moverse, pues vamos a tener un aspecto de movilidad. ¿Cómo? Pues de distintos tipos, porque hay distintas movilidades. Pero cuando tenemos esas capacidades, pero la gente aspira a no moverse, y le digo, no moverse puede ser en un espacio de tiempo, puede ser un día que no haga actividades fuera de su domicilio, pero sí que siga activa y que siga siendo productiva y teniendo acceso a todas las cuestiones de desarrollo, y por eso lo resalto, ¿no? Sería esta inmovilidad voluntaria y creo que eso es interesante porque es una cuestión que donde uno lo decide y creo que sería la condición ideal, ¿no? Que uno pudiera decidir cuándo moverse, por qué moverse y cuándo no realizarlo. Y creo que una de las cuestiones, justamente con esta desigualdad, en las diversas dimensiones, ¿no? Sabemos que la desigualdad es multidimensional, tenemos cuando ni siquiera tenemos la capacidad, pero tampoco la aspiración para movernos, y tenemos esta inmovilidad involuntaria, ¿no? Por ejemplo, retomando el caso de Daniel, o sea, estas zonas de inundación donde la población, pues lo conveniente sería moverse de zonas de riesgo, pero no tiene las posibilidades de hacerlo y tampoco lo desea hacer, ¿no? Porque, bueno, toda su vida, todos sus bienes, pues los ha tenido en el lugar, ¿no? Y ha creado también interacciones sociales con los vecinos, con la gente del entorno, y que finalmente ha encontrado el apoyo y por eso también decide no moverse, ¿no? Y hay otra que es la más complicada. Y digo complicada porque en políticas públicas y desde la academia lo podemos ver, que decir, oye, están en condiciones donde sería bueno y necesario que se movieran, ¿no? Que es esta inmovilidad aquiescente, en donde no quieren y no tienen la capacidad para moverse, ¿no? Entonces, eso es bastante complicado porque de repente uno podría ver, oye, es necesario que se muevan de una zona de riesgo, es importante que se muevan de una zona de inseguridad y finalmente no lo hacen, ¿no? Y pueden ser razones personales o una decisión que quizás no podamos entender, pero bueno, finalmente así está, ¿no?
Entonces, aquí hay dos aspectos importantes que a nosotros desde la academia nos gusta mucho estudiar, es el dónde y el por qué, ¿no? Entonces tenemos estas dos dimensiones, la dimensión espacial y la dimensión social. En la primera es, los lugares importan. O sea, hay ciertos lugares que nos van a ofrecer condiciones que nos van a permitir tener una retención o van a tener una preferencia para que no nos podamos mover, ¿no? O sea, pueden ser lugares con buenos servicios, con eh, condiciones de bienes, de productos que pueden ser atractivos. Algunos otros, por ejemplo, con cuestiones de inseguridad, cuestiones de carencia de varios servicios o varios productos que van a ser lugares de repulsión, algunas barreras físicas, ¿no? Por ejemplo, condiciones orográficas, cuestiones de em, cuestiones hídricas, ¿no? Como por ejemplo las inundaciones, o bien algunas cuestiones de segregación, ¿no? O sea, cómo se dan por condiciones socioeconómicas también el por qué uno no puede acceder a un lugar o a otro. Y en la dimensión social, aquí algo que es muy importante es que justamente el tipo de actividad que se realice va a permitir o nos va a facilitar esta situación de si podemos movernos o no podemos movernos, ¿no? Puede ser la estructura sociodemográfica, no va a ser lo mismo, distintos grupos de edad, de género, condiciones de pobreza o las clases socioeconómicas, la situación laboral, ¿no? Si estamos hablando de jubilados, de amas de casa, o si están en condiciones de empleo, desempleo, si este empleo es formal, es informal, los niveles educativos, normalmente la literatura nos señala que a mayor nivel educativo, pues va a haber mayor movilidad que inmovilidad y, por ejemplo, también el número de individuos por vivienda, ¿no? Sería alguno de los aspectos relevantes que tenemos. Entonces, aquí una de las cuestiones es justamente cómo podemos tener estas ciudades y cómo podemos estudiarlas, porque luego también asumimos que toda la ciudad es igual y no, o sea, haciendo un análisis microespacial, podemos delimitar espacios. Ahorita recordaba mucho lo que decía Daniel, ¿no? ¿Qué sucede eh, de una banqueta a otra, ¿no? Hay cambios significativos bien importantes eh, de cómo podemos tener esta inmovilidad y cómo podemos tener ciertas condiciones de poder permanecer en un espacio y tener esta espera en el tiempo. Y sobre todo, creo que la clave es una actividad concreta. El ejemplo justamente sería esta actividad que estamos teniendo, esta sesión con apoyo de las tecnologías de la información y la comunicación, que todos estamos en distintos espacios y podemos tener esta interacción sin tener que movernos, pero estamos activos y podemos tener una relación cara a cara, podemos tener estas interacciones, podemos tener una difusión de ideas, de conocimiento, de experiencias, de capacidades, y se puede transformar en otros servicios, ¿no? Servicios educativos, servicios médicos, servicios eh, de mensajería, etcétera, ¿no? Y para poner un caso concreto en la cuestión laboral, que principalmente es la actividad que mayormente nos mueve, ¿no? O sea, el empleo nos mueve, bueno, pues es justamente poner el ejemplo del teletrabajo, ¿no? Es una actividad cotidiana que va a implicar mucha movilidad y es justamente, ¿no? Poder utilizar las tecnologías de la información y comunicación para hacer el trabajo a distancia. No, de repente se toma como que es el home office, pero a veces el home office es, pues trabajo desde mi casa, pero a veces no utilizo las TICs, ¿no? Cuando ya las ocupo, ahí es justamente cuando ya hablamos de teletrabajo, ¿no? Trabajar de manera remota y que va a favorecer esta inmovilidad, es decir, cómo puedo tomar yo algunos días para minimizar mis viajes diarios y en la ciudad puede reducir la congestión vial, puede reducir la contaminación atmosférica por esas emisiones
flexibilizar los horarios, adoptar algunos horarios, descentralizar algunas cuestiones de trabajo, ¿no? Por ejemplo, algunos distritos empresariales que estén concentrados, y revitalizar los barrios residenciales, ¿no? O sea, se apoya una economía local en la proximidad y eso puede ser interesante, por supuesto, ¿no? Reduce el riesgo de enfermedades infecciosas como fue el COVID. Y aquí puede haber algo interesante, ¿no? Que se pueden compatibilizar algunas responsabilidades domésticas con la vida profesional. Hablemos, por ejemplo, de estas amas de casa que finalmente a veces tienen actividades no solo del cuidado de la casa, sino de cuidado de alguna otra persona y que a partir del teletrabajo pueden estar en su domicilio y pueden acceder a tener un empleo, ¿no? Y quizás, bueno, no todo es maravilloso, también hay algunas desventajas, como se podían observar, o algunos de nosotros las llegamos a vivir, pues hay desorganización institucional, hay soledad, hay aislamiento, es difícil separar, ¿no? A veces también la actividad laboral de la privada, se posponen algunas responsabilidades y algunas distracciones, ¿no? De repente está uno trabajando, se toma un café y termina viendo Netflix, ¿no? Entonces es interesante. Y para no hacerlo más largo, em, me gustaría quizás llegar al final de la presentación. Lo demás eran partes estadísticas de cómo hicimos un análisis de estas condiciones de teletrabajo, cómo podemos observar eh, en las 15 zonas metropolitanas, en la última actualización o la última delimitación que se tiene en México, para poder ver qué lugares o qué municipios donde reside la población, a qué se dedican y ciertas actividades que nos pueden llevar a esta inmovilidad. Y fue bastante revelador cómo, zonas metropolitanas como la Ciudad de México, Toluca y Cuernavaca, pues realmente el potencial de inmovilidad, haciendo este comparativo en movilidad teletrabajo, pues realmente tenemos condiciones medias y bajas, ¿no? Comparado con algunos que salieron muy interesantes como Tijuana o Mérida. Mérida salió muy alto, Querétaro también. Es decir, que son ciertas actividades que favorecen el tener estas interacciones de poder estar activos, pero inmovilizados. Voy a cerrar la presentación. Ya Gracias, doctor. para concluir, entonces, la inmovilidad justamente tiene que ver eso, ¿no? Entornos de proximidad con mejor calidad y mejores condiciones de habitabilidad para la población. Incluye desigualdad, por supuesto, y creo que sería algo que podemos trabajar. David, muchísimas gracias. ¿Algún comentario de alguno de ustedes tres para cerrar? Bueno, si quieren, yo aprovecho Por y favor. justamente es esta parte, ya lo decía al inicio de mi intervención, qué bueno que me tocó al final y qué bueno poder coincidir. No tenía el gusto, Vicente, Daniel, de poder ver que dentro de las actividades que desarrollamos los tres hay muchas coincidencias. Entonces, creo que eso es la riqueza justamente de los que nos gusta hacer ciencia, de poder ver desde distintas ópticas, desde distintas miradas y perspectivas, y que todos estamos alineados hacia las mismas condiciones, ¿no? Buscar mejores condiciones sociales, económicas y ambientales para nuestras ciudades y que finalmente creo que los casos que se presentaron el día de hoy pues dan pauta de que estamos en el camino correcto. Falta, sí, efectivamente, esto no va a ser ni fácil, ni barato, ni va a ser rápido, pero creo que hay que tener esas buenas intenciones y cambiar estas ocurrencias por políticas públicas bien planeadas, por inversiones, y donde cada peso pues sea bien aplicado y que realmente lleguen las condiciones a lo que buscamos, a lo que queremos. Decía un colega, hay ciudades deseables y hay ciudades posibles
hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, pues, un gusto y qué grato esta coincidencia. Gracias. Eh, Agradezco a los tres participantes, a los que estuvieron conectados, a los que preguntan, y cierro con que Gabriela dice, más que ocurrencias, responden a intereses económicos sin preponderar lo ambiental y lo social. A nombre del PUE agradezco a todos ustedes su participación, su presencia y sobre todo su tiempo disponible para presentarnos sus trabajos. Encantado, Iván, Daniel, Vicente. Saludos. David, Igualmente, un muchas gusto. Gracias. Hasta luego. gracias. Un gran gusto.